En esta ocasión abordaremos las páginas de la 157 a la 163 que corresponden a la lección 2 del bloque 5 del libro de Geografía, quinto grado de educación primaria. La lección 2 se titula ¿Cómo reducimos los problemas ambientales? El aprendizaje esperado dice: con el estudio de esta lección explicarás algunas acciones para reducir los problemas ambientales. Comencemos. Con el uso inadecuado de los recursos naturales, el ser humano ha alterado y provocado cambios en el planeta, como lo que ocurre en Jaina. En el lugar donde viven, ¿qué problema de contaminación ambiental existe? El problema ambiental recurrente es la acumulación de la basura. ¿Qué acciones han realizado para solucionarlo? Disminuir el uso de plásticos y envases no retornables, reutilizar los objetos, clasificar la basura para reciclarla. Actividad. Pregunta a las personas mayores qué cambios en el estado del tiempo y el clima han observado en los últimos años. Puedes utilizar las siguientes preguntas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría el cuestionario ya resuelto. Ejemplo de respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el verano cuando era niño o joven? ¿Se sentía más o menos calor? ¿La época de calor duraba más o menos que en la actualidad? ¿Cómo era la época de lluvias, más o menos intensa? En invierno, ¿cómo eran las temperaturas? ¿Cómo considera que son ahora? Entonces, este puede ser un ejemplo. En el salón de clases comenta las respuestas y elabora con tu grupo un texto en el que las integres. Es decir, de acuerdo a las respuestas de las preguntas anteriores, vamos a construir un texto como el siguiente. Actualmente el clima ha cambiado mucho y se ha vuelto impredecible, es decir, ahora no hay características precisas en cada una de las estaciones del año. Las lluvias no son regulares en el verano como antes. Se dan periodos largos de sequía y repentinamente llueve mucho que causa inundaciones. Los huracanes y frentes fríos aumentan cada vez en número e intensidad. La manifestación clara del cambio climático es el incremento de la temperatura en todo el mundo. Discutan cómo afectan las actividades humanas al ambiente. La construcción de vivienda, carreteras, centros comerciales, las actividades industriales, el uso excesivo de los coches particulares, el consumismo irresponsable que genera mucha basura, entre otras actividades humanas, afectan al ambiente y la contaminan. Aprendamos más. Algunos problemas ambientales en el mundo. Deforestación. La deforestación es la pérdida de los árboles que cubren las selvas y bosques, debido a la extracción de madera, los incendios, la agricultura, la ganadería, la tala ilegal y el crecimiento de la población. Contaminación del agua. El agua de ríos, mantos acuíferos y mares se contamina por las actividades humanas. Las llamadas zonas muertas son partes del mar donde prácticamente no hay oxígeno, ni animales, ni vegetales. Las principales zonas muertas se localizan en los mares Adriático, Báltico y Negro en Europa. Contaminación del aire. La contaminación del aire se da en las grandes ciudades y zonas industriales, ocasionando enfermedades respiratorias principalmente en niños y adultos mayores. La basura. La basura son los residuos sólidos que se generan a causa de las actividades humanas y un consumismo excesivo. Actividad. Equipos elaboren un mapa en el que señalen los países con áreas deforestadas. Utilicen los datos de la siguiente tabla. Consigan un planisferio o dibújenlo en una cartulina y diseñen un símbolo para representar la deforestación. Localicen los países que aparecen en la tabla y resáltenlos con el símbolo. No olviden ponerle título al mapa. De acuerdo a esta tabla,
aquí aparecen los países que tuvieron mayor pérdida neta anual de área de bosque del 2000 al 2005. Entonces hay que fijarnos en estos países, porque son los que vamos a representar en este planisferio. Lo primero es establecer la simbología. Este puede ser el símbolo para la deforestación. Lo que sigue es ubicar ese símbolo sobre cada uno de los países que aparecen en la tabla. Los ubicamos. Después ponemos el nombre, la ubicación de ese país para localizarlos rápidamente. Por último, el título. Para responder correctamente las siguientes preguntas, utilicen la tabla, el mapa que elaboraron y los mapas de regiones naturales de las páginas 61 a 67 del Atlas de Geografía del Mundo. Para contestar estas dos preguntas, ¿qué regiones naturales se ven afectadas por la deforestación? ¿Por qué Brasil tiene las mayores áreas de pérdida de bosque? Tenemos que fijarnos básicamente en este mapa, donde de acuerdo a los colores vamos a identificar las regiones naturales más afectadas. Asimismo, fijarnos en Brasil, aquí donde está el puntero, es Brasil, para darnos cuenta de la intensidad de pérdida de regiones naturales en este país. La primera pregunta, ¿qué regiones naturales se ven afectadas por la deforestación? Las selvas, sabanas y bosques. ¿Por qué Brasil tiene las mayores áreas de pérdida de bosque? Porque al tener la mayor superficie de selvas y bosques de todo el mundo, su deforestación se hace a gran escala por la agricultura y la ganadería, lo cual es muy notorio y grave para todo el planeta. Cambio climático. En 1988 se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que se encarga de analizar el cambio climático, prevenir riesgos y disminuir sus consecuencias. ¿Cómo se calienta la atmósfera? Para entender el cambio climático es necesario primero entender el efecto invernadero. Aquí tenemos una imagen de un invernadero. En un invernadero hay más calor dentro que en el exterior, lo cual se debe a que entran los rayos del sol, pero no se escapa fácilmente el calor producido. En nuestro planeta, el efecto del vidrio o el plástico de la cubierta del invernadero lo hace la atmósfera. Aquí vemos una imagen, aquí está la explicación, dice parte de la radiación solar atraviesa la atmósfera y otra se refleja al espacio. La energía que llega a la superficie de la Tierra es convertida en calor. Pero ¿qué sucede con los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el ozono, incluso el vapor de agua, que absorben parte del calor emitido e incrementan la temperatura de la atmósfera? Sucede como en el invernadero que vimos en la imagen. Observa la siguiente gráfica. Aquí es importante fijarnos de qué manera a través del tiempo, con el paso de los años, la temperatura del planeta ha ido aumentando al mismo tiempo que la concentración de dióxido de carbono, aquí está el símbolo CO2, dióxido de carbono, también ha ido aumentando. Entonces vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué sucede con la temperatura si aumenta la concentración de dióxido de carbono? Al aumentar la concentración de dióxido de carbono, decíamos que su fórmula química es CO2. La temperatura también aumenta. La vegetación ayuda a absorber el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y producir oxígeno. Pero cuando es removida o quemada, gran parte del carbono que tenía almacenado se convierte en dióxido de carbono y se libera. La emisión de dióxido de carbono ha aumentado por el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.
Actividad. Observa el mapa emisión mundial de dióxido de carbono de 1900 a 1999, que está en el anexo de la página 199. Con la información del mapa, completa la tabla y analiza la información. Vamos a llenar esta tabla de acuerdo a este mapa, que indica los países industrializados, y de color azul turquesa, y los países en desarrollo. Todos estos que aparecen de color amarillo con sus respectivos porcentajes. Así quedaría nuestra tabla. Aquí la fila de países y continentes, sus porcentajes y la suma total. Lo mismo con los países en desarrollo. Aquí están con sus respectivos porcentajes y la suma total. ¿Qué región del planeta tiene un porcentaje mayor de emisión de dióxido de carbono? La región de los países industrializados, especialmente América del Norte. ¿Qué país tiene el mayor porcentaje? Estados Unidos. Consecuencias del cambio climático. Aquí vemos algunas consecuencias del cambio climático. Y es importante que nosotros observemos cada uno de estos efectos porque nos va a servir en la actividad que viene. Exploremos. Observa el mapa de la página 115 del Atlas de Geografía del Mundo. En tu cuaderno escribe 4 listas, una por cada problema ambiental señalado en ese mapa. Registra en cada lista los países afectados. Bien, aquí vamos a observar la intensidad de acuerdo a los 4 tipos de problemas ambientales: pérdida de biodiversidad, áreas emisoras de dióxido de carbono, áreas deforestadas y áreas en proceso de desertificación. Entonces, vamos a clasificar los países, así quedaría la tabla. Aquí está en la primera columna los países que destacan en pérdida de biodiversidad. Por aquí las áreas emisoras de dióxido de carbono, áreas deforestadas y áreas en proceso de desertificación. Hay que fijarnos que Brasil aparece en varios de esos problemas. Nos va a servir ese dato. Discute con tus compañeros cuáles son el país y el continente con mayor deterioro ambiental. Brasil es el país con mayor deterioro ambiental, ya que aparece en 3 de los problemas: pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación. El continente más afectado es América. Apliquemos lo aprendido. Aquí vamos a hacer 2 actividades. Al principio, dice un periódico mural, y con base a todas estas ideas que aparecen en los puntitos rojos, vamos a hacer unos carteles. Nuestro periódico mural puede quedar así. Es el mismo que utilizamos en el bloque 5 de historia. Entonces, así quedaría nuestro periódico mural. Y los carteles pueden quedar así. Son las mismas expresiones que aparecían en los puntitos rojos, pero les agregamos imágenes para que sean unos carteles más llamativos. Por último, ¿has pensado qué puedes hacer para contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero? Discutan sobre este tema siguiendo el procedimiento. Coordinados por su maestro, formen un círculo y siéntense. Cada uno tome una hoja blanca y anote en un lado un efecto del cambio climático y en el otro una acción para ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Al terminar, cada uno lea lo que escribió. Intercambien opiniones y busquen coincidencias. Realicen un cartel con todos los efectos y las acciones y hagan un plan para ponerlos en marcha. Entonces, así reunidos en círculo, en una hoja vamos a anotar en una cara el efecto del cambio climático. Y en la parte de atrás de la hoja vamos a anotar una posible alternativa de solución. Entonces, son ejemplos de lo que ustedes pueden anotar. Aquí
pusimos un mismo color para que tú te des cuenta de que estos forman parte de la misma hoja. Efectos del cambio climático y estrategia o sugerencia para reducir esos efectos. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Después vamos a convertir todo lo que pusimos en las hojas en un cartel. Los vamos a anotar en dos partes. Por aquí vamos a poner los efectos del cambio climático, son los que anotamos en las hojas, y algunas imágenes. Y del lado derecho vamos a poner las alternativas de solución, igual unas imágenes para ilustrar nuestro cartel. Organicen con el grupo o con sus familias una campaña de reforestación en la escuela o en el lugar donde viven. Así contribuirás a aumentar la cubierta vegetal que captura parte del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Entonces vamos a hacer una campaña de reforestación. Primero, tenemos que organizarnos para conseguir las plantas. Por último, fijar la fecha y el lugar donde se realizará la reforestación. Aquí la indicación es hacerlo en la escuela o en un lugar de nuestra comunidad. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas al canal activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.